Buenos días, una vez más estamos llegando a usted a través de las vías del internet. Como esta es la segunda vez que tenemos nuestra clase de escuela dominical de esta forma, es muy importante que nosotros vengamos y tengamos esta clase. En esta mañana estaremos hablando la lección número 2 de la expositor que se encuentra, la lección número 10 que se encuentra en el expositor que nosotros usamos para escuela dominical. Estará hablando acerca del libro de los Gálatas. Si tiene su Biblia, si tiene su expositor, habla en el capítulo 3 del libro de los Gálatas. Y por título, la lección tiene esta mañana, Vivir por la Fe. Así es que haremos una pequeña oración y estaremos dando principio. Padre nuestro que estás en el cielo, en la tierra, en todo lugar, Señor, te alabamos, te glorificamos. Te damos gracias en esta mañana, Señor, por lo maravilloso que es el estar delante de ti, Señor, para presentar tu palabra. Pídote que abras mi mente, mi entendimiento, Señor. Que prepare los corazones de las personas que lo van a recibir, Señor, para que tu evangelio dé fruto, cual 30, 60, a 100 por uno. Ayúdanos en estos tiempos difíciles, Señor, en estos tiempos de tribulación, en estos tiempos de crisis. Padre, te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si está con ustedes, si está conmigo, le pido que siga su expositor y en su expositor le estaré leyendo la clase y después la tomaremos para estudiarla. Se encuentra en la epístola a los Gálatas en el capítulo 3 y estaremos cubriendo del versículos 1 hasta el 22. En el primer versículo empieza el apóstol Pablo diciendo así: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y las Escrituras, previniendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues está escrito: maldito todo aquel que permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica, para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo lo que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Esta es nuestra clase que estaremos mirando en esta mañana. Y en la semana pasada miramos que el apóstol Pablo se encuentra hablando a los Gálatas y le dice que estaba maravillado, que habían sido persuadidos a seguir otro evangelio. Pero dice: no es que haya otro evangelio, sino que han venido falsos maestros para tratar de confundiros. Ahora sigue adelante y no solamente llegamos a este capítulo 3, y ahora a mí me parece ver que el apóstol Pablo, vamos a decirlo, enojado, quizá la palabra correcta sería disgustado, les habla fuertemente, dice:
Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Vayamos a mirar esto, lo que el apóstol Pablo está mencionando aquí. Pero primeramente miramos la condición de este pueblo, de esta provincia, de esta gente que vivía en Galacia. Esta gente que era un pueblo no judío, un pueblo gentil. Y la palabra gentil es todo aquel que no había nacido de una familia judía. Y miramos que los creyentes de Galacia están espiritualmente adormecidos. No entendían la imposibilidad de la salvación basada en las obras. Y miramos que Pablo los menciona de una forma gráfica. ¿Usted se imagina si yo llegase aquí y le dijese a usted, oh creyentes insensatos? Y la palabra insensata, ¿me entiende? La trata de traducir para que la podamos entender. En sí la palabra que se usó, si lo fuera a mirar, es bewitch. Es una palabra que significa ¿quién os embrujó? Dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os embrujó? ¿O quién os hechizó? ¿O quién los hipnotizó? Embrujar, hechizar, hipnotizar es la misma palabra que se usa para decir fascinó. Y póngase a pensar que yo llegase y le dijese, oh creyente insensato, ¿quién te embrujó? ¿Quién te hechizó? ¿Quién te hipnotizó para no obedecer a la verdad? A vosotros, a la verdad, a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado. De otras palabras, está diciendo, de una manera apasionadamente les mostré a Jesucristo que prácticamente lo miraron que había sido crucificado por vosotros. Dice, fue claramente presentado ante vosotros como crucificados. Dice, pero yo quiero saber esto solo yo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Por qué? Recordemos lo que en el capítulo 2 había estado mencionando, que había venido un grupo de judaizantes, de judíos que practicaban la ley y les había dicho, la salvación, la vida eterna, ¿no es por gracia? No, tienes que hacer algo más, tienes que circuncidarte para que puedas alcanzar la salvación. Y ahora Pablo aquí les pregunta en el versículo 2, esto quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Y muchas veces este versículo crea controversia dentro del pueblo cristiano. Y dice, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Sabe? Mucha gente dice, oh, tú no has hablado en lenguas, tú no has danzado en el Espíritu, por lo tanto tú no tienes el Espíritu Santo. Eso no es cierto. La verdad es que en el momento que nosotros hacemos una decisión de entregarle nuestra vida a Jesucristo, de reconocer que Él fue a la cruz del Calvario y tomó nuestro lugar, el lugar que me pertenecía a mí como pecador, Él fue voluntariamente y tomó mi lugar. En ese instante recibimos el Espíritu de Dios, el Espíritu de adopción, el cual nos hace herederos y coherederos con Jesucristo. Jesucristo les impartió el Espíritu y luego después se fue y le dijo, vayaos todos a Jerusalén. Eso lo pueden encontrar ahí en el capítulo 1 del libro de los Hechos y en el capítulo 2. Le dijo, vayan a Jerusalén, estén ahí. Dentro de muy pocos días va a descender sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y para qué?
¿Para qué iba a descender? ¿Para qué iba a bautizar? ¿Para qué iba a venir sobre ellos si ya les había impartido el Espíritu él mismo? ¿Para qué? Ese Espíritu es una herramienta extra que sirve ¿para qué? Que sirve para tener poder, para testificar delante de toda la gente. En ese día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo se derramó, podemos mirar que 50 días atrás el apóstol Pedro había negado a Jesucristo 3 veces en una noche. Y después de eso dice la Escritura que el gallo cantó. Y él lloró amargamente recordando estas palabras. ¿Y qué sucedió? Ahora en este día, el Espíritu Santo viene sobre ese aposento alto y le reparte lenguas como de fuego, con un estruendo fuerte. Y la gente empieza a decir, ¿qué pasó? Y los oye que están hablando en diferentes lenguas. Dijo, oh, están borrachos. Eran las 9 de la mañana, era la hora tercera. Pero ahora, lleno del Espíritu Santo, el apóstol Pedro se levanta y les dice, varones que me escuchas, ¿estos no están borrachos? Estos están llenos del Espíritu Santo para que se cumpla la profecía dicha por el profeta Joel, que en los postreros días iba a derramar el Espíritu sobre toda la gente. Iban a hablar. Dice que después de presentarle ese mensaje, decirles, este Jesús, el cual ustedes crucificaron, es que Dios le resucitó entre los muertos. Este es el mismo Jesús el cual servimos, el que nos ha hecho esto, el que nos ha mandado esto. Y la gente dice que ahora tiene convicción de su pecado y le dice, ¿qué podemos hacer para ser salvos? Arrepiéntete. Reconoce al Señor Jesucristo como aquel que tomó el precio y pagó en el Calvario por ti y serás salvo. Y dice que en ese día fueron salvos como 3,000 gentes. ¡Wow! Qué gran poder es el poder que el Espíritu Santo trae sobre las personas cuando solamente aceptamos el hecho de que nosotros no podemos hacer nada, no podemos merecer para ser salvos. En el versículo 3 continúa diciendo, dice, ¿tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vas a acabar por la carne? Dice, si cuando yo vine les presenté el Evangelio y aceptaron ser salvos, eso fue por fe. Y la fe viene por el oír. Empezaste por el Espíritu, pero ahora vas a acabar por la carne. Ahora os vas a circuncidar. Porque alguien vino y les dijo, esta es la única forma que vas a ser salvo. Que tengas que circuncidarte. Que la predicación que Pablo tiene, o que Cefas, o que alguien más venga, o Santiago quizá. Eso no es suficiente. Necesitas tú circuncidarte para ser salvo. No está en mi expositor, por eso le dije tenga su Biblia junta. En el versículo 4 dice, tantas cosas os habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Está diciendo, una vez que este pueblo gentil aceptó el Evangelio, se apartó de la ley, no tenía ni siquiera esperanzas de que fuera a practicar la ley de los judíos, ellos sufrieron persecución. Cada uno que aceptaba el Evangelio en aquel tiempo, en los primeros días de la iglesia primitiva, era perseguido. Su vida era dura. Ahora le dice, tantas cosas que habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. En el versículo 5 dice, aquel pues que os suministra el Espíritu, el cual es Dios. Dice, aquel Dios que suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Póngase a pensar. Por un instante medite y diga, ¿los milagros que Dios practica en la actualidad los hace porque cumplimos los 10 mandamientos o los hace porque creemos que Jesucristo se levantó de entre los muertos?
¿Qué me quiere decir? Medite, piense. Jesucristo dijo, no te maravilles de las cosas que yo hago, de los milagros, de las señales, de las maravillas. No te maravilles de eso. Porque si tú crees, mayores cosas que estas harás tú. Mi pregunta para nosotros aquí en esta clase, esta mañana, ¿lo creemos? Póngase a pensar. Si Pedro, Jacobo, Juan, Pablo viviesen en este tiempo de la crisis que estamos pasando, ¿qué harían ellos? ¿Se pondrían como nosotros aislados durante el tiempo que el gobierno lo dice? Posiblemente. Pero ¿sabe una cosa? Sin ninguna duda, creo yo, que cada uno de ellos iba a decir, es tiempo de que terminemos esto. Hermano, lo que te estoy diciendo, es tiempo que debemos nosotros como creyentes, como cristianos, como aquellos que fuimos perdonados de nuestros pecados, que nos pongamos firmes sobre la roca y dijimos, es tiempo, en el nombre de Jesús sea la paz. Porque dijo que no importa cuál fueran las cosas, las enfermedades, las necesidades, mayores cosas que esas íbamos a hacer nosotros. Sigue diciendo el versículo 6, así Abraham creyó a Dios y le fue contado con justicia, por justicia. Sabe tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. 6 y 7 dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Hijos de Abraham físico viene siendo Isaac. Y viene siendo el resto del pueblo de los judíos. Esa es la genealogía, los hijos de Abraham. En el versículo 7 dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Dice la escritura que Dios le mostró a Abraham. Y me parece a mí que estando en el desierto, en Arabia, le mostró toda esa gran multitud de arena. Le dijo, ¿la puedes contar? Así va a ser tu descendencia. Y estaba hablando de una genealogía terrenal de la tierra, aquí de este mundo. Pero en otra parte dice que lo llevó afuera y le mostró las estrellas de los cielos y le dijo, ¿las puedes contar? Así va a ser tu genealogía. Y sabe, de ahí venimos nosotros. ¿Por qué? Dice, saber tanto que por los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Por qué? Porque ahí somos justificados en esta familia espiritual. Ahí tenemos la parte que aquellos que creyeron por fe fueron justificados. Y por eso le dice, sigue la escritura diciendo, y previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. No le está diciendo que solamente el pueblo de los judíos, no le está diciendo que solamente el pueblo de Israel. Sí, él era su pueblo destinado a ser un pueblo de sacerdotes, pero mirando que ellos lo habían desechado muchas veces y que no podían seguir dentro de sus caminos, yo no digo que los abandonó, pero me parece ser como en comparación, a lo mejor es una mala comparación, me parece ser una comparación como nosotros. Somos padres y tenemos más de 2 hijos o más de uno. Y muchas veces uno de ellos hace algo malo y lo corregimos y agarramos al otro. ¿Para qué? Para traerlo a celos, para hacerlo que vuelva al buen camino, para hacer lo que medite y diga, oh, yo quiero estar con mi padre. Y sabe, los desechó a ellos, no desechó, sino que los llamó a celos con un pueblo gentil, con un pueblo que no era su pueblo, y ese somos usted y yo. Ahí vino, los llamó y dice,
diciendo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. En el versículo 9 continúa diciendo, dice Pablo, de modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas del libro de la ley para hacerlas. ¿Sabe dónde se encuentra eso? Se encuentra en Deuteronomio capítulo 27, por ahí, por el versículo, quizá midero entre el versículo 24, 25, vamos a decirle, entre el 24 y el 30, por ahí se encuentra escrito. Pero de que sí estoy seguro se encuentra escrito en el libro de Deuteronomio. ¿Y sabe una cosa? Y Pablo está diciendo que escrito está, le está diciendo, está citando el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es la base, es la sombra de lo que estaba por venir. ¿Y quién estaba viniendo? Ahora está viniendo aquel de quien nos iba a redimir a nosotros del pecado. Y continúa diciendo en el versículo 11, dice, y que por la ley ninguno se justifica. Ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. En otra palabra, lo que está diciendo, no importa lo que hagamos, no importa todas las buenas obras, nada nos vamos a justificar. Otras palabras, siempre vamos a tener que tener un pecado en nosotros. ¿Me entiende? Volvamos al principio. En el principio, cuando Adán y Eva estaban en el paraíso, ellos estaban ahí. Dios les había puesto y les había dado todo. Pero el enemigo vino y los engañó. La primera cosa que el hombre hizo, tratar de cubrir su vergüenza, su pecado, y usó hojas de higuera. ¿Cuánto tiempo podían estar? Le voy a dar un tiempo largo. Yo creo que podían estar verdes sobre su cuerpo unos 21 días, 30 días maybe. Y después de eso iba a tener necesidad de más hojas, porque se iban a secar y una vez más iban a exponer su pecado. Después de que él ha pecado, después de que el hombre se trata de cubrir de su pecado, viene Dios y se pasea por el huerto del Edén, ahí por el paraíso, y le dice, Adán, hijo mío, ¿en dónde estás? A lo mejor escondido atrás de una roca, dice, acá estoy. ¿Dónde? Acá atrás de esta roca estoy escondido. ¿Estás escondido, hijo? ¿Y por qué estás escondido? Es que estaba desnudo y me dio vergüenza y por eso me puse acá. ¿Desnudo? Si yo te puse desnudo y te di a tu mujer y estabas desnudo y no se avergonzaban, ¿por qué tienes desnudo? ¿Acaso me desobedeciste? ¿Comiste del fruto que te dije que no comieses? Yo me imagino que si Adán hubiese reconocido de su pecado, ¿sabe qué hubiese pasado? Se hubiese arreglado todo. Dios lo hubiera restaurado. ¿Pero qué fue lo que pasó? Lo que pasó es que tomó la excusa. La excusa que en este día todos hacemos. Déjeme decirle, siempre le echamos la culpa. No, yo no fui, fue esa otra persona o él me hizo. ¿Sabe? Estamos pasando por esta situación, por este virus del COVID-19. Y ¿sabe? En lugar de combatirlo, ¿sabe lo que nuestra nación hace? Le echa la culpa. No, pues no estamos así por culpa de China. ¿Me entiende? ¿Por qué? Es la misma genealogía. Oh, por él. Oh, yo no fui, lo hice porque este me hizo. ¿Me entiende? O muchas veces decían, yo no lo hice, pero este me hizo hacerlo. En inglés está bonito porque dice en inglés, he make me do it. ¿Me entiende? Muchas veces dice, the devil make me do it. Y el diablo dice, yo ando por acá que ahorita no sé ni qué más hacer, pero ¿sabe? Pero le estamos echando la culpa. Estamos tratando de culpar. Y dice
por la ley que Dios le había dado a Moisés allá en el monte Sinaí, 430 años después de ellos haber estado allá esclavos en Egipto. Y dice, por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. ¿Cuál fe? No es por buenas obras, no es por lo que hagamos, sino, ¿sabe? Lo único que tenemos que aceptar es Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El justo por la fe vivirá. Sí, todos vamos a morir. La Escritura dice que después la muerte y luego el juicio. Todos vamos a morir. Pero Jesús dijo, aunque esté muerto, vivirá. La promesa de nosotros, la esperanza de nosotros que el mundo no tiene, es que tenemos una esperanza de que un día vamos a estar con nuestro Salvador. La primera cosa que vamos a hacer cuando muramos y vayamos al cielo, estemos delante de su presencia, nos va a hacer un banquete. Y vamos a celebrar. Y nos va a decir, entra, hijo mío, este es tu descanso. Ya no tienes que trabajar más. Ya llegaste. Ya se acabó. Eso me trae en mente una anécdota que mi hermano Eliseo contó una vez. Y dice que un misionero, mientras había ido en un viaje misionero que había durado 20 años allá en el África. Y mientras regresaba en ese barco grande que tenía que cruzar el Atlántico, y llegando a la ciudad de Nueva York, miró que cuando llegó estaba una banda y había muchos listones arreglados y había un montón de palomas que dejaban salir y la banda tocaba y cohetes había. Dijo, oh Señor, gracias. Gracias que preparaste este recibimiento. De repente viene uno de los marineros y dice, hey, ¿te puedes quitar un poquito para acá? Porque nadie puede ver, el presidente va a salir aquí de este barco. ¿Cómo? Sí, el presidente andaba de vacaciones, fue un safari por 2 semanas y ahora está de regreso a Nueva York. Y este misionero dolido, herido espiritualmente, levantó su mirada hacia los cielos y le dijo, Señor, ¿por qué? Porque es que yo estuve 20 años allá tratando de predicar el evangelio, de llevarle las buenas nuevas a aquellos que nunca habían oído de ti. Y ahora que regreso a casa, nadie se acuerda. Y este hombre que solamente fue allá por gusto, de cacería por 2 semanas, y ahora viene y mira el recibimiento que tiene cuando llega a casa. Dice que quedamente el Señor le habló, le dijo, hijo mío, todavía no has llegado a casa. ¿Sabe? Qué maravillosa promesa. Que un día, dice la Escritura, que el justo por la fe vivirá, que un día aunque estemos muertos, vamos a llegar con Él y le vamos a reconocer y le vamos a ver tal como Él es. En el versículo 12 continúa diciendo, dice, y la ley no es de fe, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. ¿Y la ley no es de fe? ¿Y el que hiciera estas cosas vivirá por ellas? ¿Sabe? Vayamos al escritor, a la epístola a los Hebreos, el capítulo 11, dice, la fe es la sustancia de las cosas que no se ven, pero que se espera. Eso es la fe. Y aquí dice, la ley no es de fe. ¿Por qué? Porque dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cuando hagas, vas a vivir. En el versículo 13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Nos redimió, nos compró
pagó por nosotros la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo nos compró de la maldición de la ley. En otra palabra, pagó lo que era la ley. Quizá no me entienda, o si no, se lo voy a tratar de explicar rápidamente, mirando que el tiempo se me termina. Y dice que si usted maneja su carro y la calle dice velocidad máxima 30 millas por hora, pero usted tiene prisa, está por llegar tarde a su trabajo y va a 50 millas por hora, va 20 millas arriba del límite, por lo cual está usted cometiendo una infracción, está violando la ley terrenal. Y si lo mira un policía, aquel encargado de esa ley, ¿qué cree que va a hacer? Le va a dar un papel. Le va a decir, rompiste la ley, ahora tienes que tener una infracción y la única forma que puedes ser salvo de ella es que tienes que pagar un precio. Y atrás dice, el precio es tanto. Pues lo que hizo en el versículo 13 dice, una vez, voy a seguir con mi misma analogía de quebrantar la ley. Una vez que usted va y paga esa cantidad de dinero y va delante de un juez y humildemente dice, ¿es culpable o no es culpable? Porque si no es culpable, ahora va a ir a un juicio y depende de lo que el juicio sepa, posiblemente va a ser culpable y le van a cobrar no solamente la infracción, pero aún también los gastos del juez y del jurado. Muy humildemente le dice, soy culpable, señor juez. Ok, paga tanta cantidad y es tanto. Lo que queríamos que reconocieras que eres culpable. Ojalá que con eso aprendas y no lo hagas más. Esa es la analogía de pagar por la ley. Aquí en el versículo 13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Una vez más, allá en Moisés, en la ley, en el libro de Deuteronomio, capítulo 21, versículo 23, dice, maldito todo aquel que cuando hace algo malo es muerto en un madero. No dejes que la noche caiga sobre él. ¿Por qué? Porque era malo. A Dios no le agradaba ello. ¿Y sabe una cosa? Jesucristo no se puso a pensar en ello, sino que fue a la cruz de Calvario. ¿Sabe? Fue a comprarte a ti y a comprarme a mí. Y no solamente fue a comprar, sino que él se hizo maldito, mirando que no tenía pecado, mirando que no tenía ninguna falta, pero aún y con ello, él dijo, nadie me quita la vida. Yo la pongo por Silvano. Y yo la pongo y ponga su nombre ahí. Así lo hizo por amor. Nos redimió de esa maldición de la ley, porque ¿sabe? Porque la ley dice, si lo haces, hazlo, pero si quiebras uno, vayamos solamente ya la epístola de Santiago, en el capítulo 10, Santiago capítulo 2, versículo 10. Y Santiago dice, cualquiera que guardare toda la ley, él solamente nos había dado 10 mandamientos, y si usted guarda 9, pero falló en uno, dice, cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. ¿Me entiende? Por eso es que la ley no daba vida, por eso es que la ley nos traía a nosotros condenación, porque guardábamos 5, 6, 7, 8, 9, pero fallábamos en uno. ¿Y qué pasó? Teníamos que pensar una vez más de vuelta. Pero en Cristo Jesús, lo único que tenemos que hacer es reconocer que Él fue a la cruz del Calvario y lo hizo por amor a ti y a mí. Eso fue lo que hizo. Él no tuvo que pensar, voy a sufrir, no lo merece, por amor a ti y a mí. Por eso exclamó ahí desde la cruz, Padre, perdónales,
porque no saben lo que hacen. En lugar de él quejarse, de él redimir, todo esto lo soportó por amor. Versículo 14 dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. ¿Por qué? Porque ahora, sin duda alguna, pudiésemos ser alcanzados a la justificación, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Tengo una pregunta, yo no sé si usted sabe la respuesta. Pero si, ¿qué es lo que tenemos que hacer para ser salvos? Creer, ¿cierto? Y me parece que espiritualmente los estoy mirando y puedo mirar a mis alumnos aquí en la clase y le puedo decir, ¿qué es lo que nos hace que podamos ser salvos? Creer. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo vamos a creer? ¿En el momento que nosotros queramos? No. ¿Sabe? En el momento que Dios tenga compasión de nosotros y nos llame, se toma de nosotros que nosotros respondamos, heme aquí, yo te sirvo, heme aquí, yo te sigo. Sí, Señor, reconozco que soy pecador, ¿sabes? Y entonces Él te adopta. En el 14 dice una vez más, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Cuál? En el instante que aceptamos a Jesucristo como el Cordero de Dios que pagó el precio de nuestro pecado, ¿sabe qué sucede? En ese instante recibimos el Espíritu de Dios cuando aceptamos, cuando decimos sí. El versículo 15, no lo tengo en el expositor, pero está en la Biblia, dice, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Quizá diga, ¿qué es esto? Vamos a decirle, un pacto es un testamento, es una carta, un contrato. Vamos a decirle que yo hago un testamento, lo redacto, lo hago, cuando yo me muera vaya todo el dinero a mi iglesia. No tengo nada, por eso es muy fácil decir eso. Pero ¿sabe? Una vez que yo le pongo una firma y está ahí, nadie le puede quitar nada. Ni nadie le puede poner más, solamente yo. Pero ese testamento de nada sirve. ¿Sabe? De nada sirve a menos de que yo muera. ¿Sabe? En este libro llamado Biblia, este libro tiene dos testamentos, ¿sabe? Un testamento antes de nacer Jesús y el otro cuando ya nació, incluyendo su muerte. Y cuando Él incluye su muerte ahí, ¿sabe lo que en sí está haciendo? Le está poniendo un sello de aceptación y dice, está hecho. 15 una vez más dice, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. 16, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. O sea, las promesas fueron hechas para Abraham y para el pueblo de los judíos. No se dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo vino del pueblo de los judíos. Él era judío de nacimiento. Por eso era su promesa a él, era para ellos. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado con Dios, con Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. ¿Por qué? Esa ley de esos 430 años fue el tiempo que el pueblo de Israel estuvo cautivo en Egipto, era esclavo de ellos.
Y sigue hablando el versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? La ley fue añadida a causa de las transgresiones, a causa de las faltas, de los pecados, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, hasta que naciese el Salvador, el Mesías. Y fue ordenada por medio de los ángeles en mano de un mediador. Y fue ordenada por medio de los ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es uno. Y el mediador no lo es de uno solo, disculpe. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a la promesa de Dios en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. La ley no salva. La ley mata. Recuerda, le hablaba yo de esa historia de romper usted la ley terrenal y ir a una velocidad más fuerte. Le platiqué y le mencioné que tenía que ir delante de un juez y de una corte y reconocer usted que era culpable. Pagaba una multa, pagaba el precio de su culpa, de su pecado y se iba libre. Esa es la ley terrenal. En nosotros dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Se fue añadida a causa de las transgresiones, a causa de los pecados, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de los ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? No, en ninguna manera. La ley era la sombra, los mandamientos eran la sombra de lo porvenir, porque el pueblo de Israel, el pueblo de los judíos, había sido escogido para que fuera un pueblo de sacerdocio, fuera un pueblo que ministrase, que les presentase al Dios vivo, al Dios verdadero, a todas las naciones conocidas en aquel mundo. Dice, porque si la ley dada pudiese vivificar, si pudiese dar vida, entonces la justicia fuera verdaderamente por la ley. Pero como le dije, la ley no puede dar vida, no puede justificar. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, porque la promesa que es por la fe en Jesucristo fue dada a los creyentes, porque la Escritura lo encerró todo bajo pecado. La Escritura solamente nos dice, no harás, no hagas, está mal. ¿Y sabe? ¿Quiere mirar de todo las faltas que menciona? Como lo dije anteriormente, vaya al libro de Deuteronomio en el capítulo 27 y ahí le menciona todas las faltas que nosotros podíamos hacer. Todas las faltas que nosotros éramos culpables. Esta ley solamente era la sombra de lo porvenir. La culminación la tuvo en Jesucristo. Cuando llegó el tiempo, nació de una virgen. Y al pasar los años, mientras él empezó su ministerio y se hizo público por primera vez, Juan el Bautista lo reconoció allí en la ribera del Jordán y le dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. ¿Qué haremos nosotros? ¿Qué haremos con este evangelio que ahora conocemos? ¿Trataremos de hacer obras? ¿O trataremos de tomar la promesa dicha en el libro de los Hechos? Pero recibiréis poder cuando haya descendido sobre nosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios los bendiga en esta mañana y una vez más gracias por su atención.